Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a un nuevo programa de Equidad TV. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que ha sido la noticia de estas últimas semanas, que tiene que ver con el derrame de petróleo en las costas del Callao, de Ventanilla, por parte de la empresa Repsol, que opera la refinería La Pampilla, una de las principales refinerías de hidrocarburos que contamos en el país. Para conversar sobre este desastre económico y sobre la actuación de la empresa Repsol con relación a los derechos humanos y los derechos ambientales, contamos con la participación del señor Jack Chavarri, quien es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Refinería La Pampilla, Repsol. Jack, bienvenido a Equidad TV y gracias por participar en esta entrevista. Yo quisiera que nos comentes a quienes ven este programa. ¿Qué es lo que ha informado la empresa a los trabajadores sobre este suceso tan lamentable que compromete a una cantidad importante de especies marinas y también compromete gravemente la actividad económica que se vale del recurso marítimo para sobrevivir y que afecta a centenares de familias peruanas que viven en Lima? Bueno, Enrique, muchas gracias por la oportunidad de este espacio. Eh, Primeramente, nuevamente agradecerte. Soy el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Refinería La Pampilla. Mi nombre es Jack Chavarri Aburto y bueno, con respecto a la pregunta, respecto a la información, debido justamente a este evento que ocurrió el 15 de enero del 2022, nosotros nos desplazamos también a refinería, convocamos justamente a la empresa a que nos invite a través del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, porque quien habla también es miembro titular del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo. Entonces, le dijimos nosotros como trabajadores no tenemos ningún tipo de información al respecto. Queremos saber en realidad de parte de ustedes qué es lo que ha pasado, ¿no? Y debido a eso nos convocan a una reunión para este martes 25 que ocurrió y bueno, de ahí en adelante nos empezaron a enviar los comunicados que salen a la prensa y que es público, ¿no? Todo lo que viene haciendo la empresa con respecto ya a la remediación o al tema de cómo se viene actuando para tratar de lo que no hizo en su debido momento, ¿no? Entonces, eso es, para nosotros es muy preocupante porque se tiene que ver cómo fue la causa raíz. Y es un tema que ya está ahorita justamente en investigación y se está actuando a través de la Fiscalía y de las distintas organismos que se encargan de fiscalizar justamente, entre ellos la OEFA o Sinermin, ¿no? Bueno, este día, martes 25, un poco nos narró la empresa a través del presidente, que es el señor José Reyes, ¿no? Presidente del Comité de Seguridad y Trabajo. Comenzó a narrarnos justamente lo que ya tenemos conocimiento y de lo que vienen haciendo el despliegue de todo el personal, cómo vienen actuando respecto justamente para tratar de mitigar esto, ¿no? Sin embargo, nosotros en la reunión le dijimos, ¿no? Que queríamos, como a través del comité, porque también hay trabajadores que van a estar involucrados en este tema y nos están consultando a nosotros, ¿no? Porque como le dije, soy secretario general y también me llaman y me dicen, mira, ya me están preguntando al respecto. Entonces, nosotros, a raíz de eso, justamente también es que comenzamos a preguntar algunas cosas, ¿no? De algunos datos que se van manejando. Entonces yo le digo, nosotros también deseamos saber qué es lo que ha pasado. Me dice, no podemos dar información al respecto. Este es un tema netamente medioambiental. Entonces yo le digo, pero ¿para qué entonces nos han convocado al comité? En este caso solamente para informar de algo que ya se viene informando a la opinión pública. Nosotros como trabajadores tenemos que saber y tenemos que también actuar porque hay trabajadores que están involucrados en este tema. Un poco que... ¿Repsol ha asumido su responsabilidad, Jack, de cara a los trabajadores o todavía sigue desligándose de cualquier responsabilidad sobre este suceso? Hasta el momento no ha asumido la responsabilidad. Dice que ellos, lo último que hemos recibido es que ha habido como un tipo de sabotaje, lo que he entendido a la empresa, ¿no? Dice que le han roto las instalaciones, fue los términos que utilizó el presidente, ¿no? A través del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo.
que han roto las instalaciones, lo que entiendo que han roto los cabos de la boya, que se tienen una boya, y eso es supuestamente lo que ha hecho que se estabilice la embarcación y que se rompa las tuberías o la afectación, ¿no? Hasta Y ahí para no, la pero empresa, ¿quién podría estar detrás de esta acción? Porque esta es una hipótesis nueva que no se ha escuchado en ningún medio, ¿no? Que haya habido un caso de sabotaje contra Repsol. ¿Quién podría ser? ¿Quién compite con Repsol? la ¿Quién verdad que no, tendría intenciones de afectarlo? eso es lo que, bueno, quisiera saber yo tampoco, pero en este caso el presidente perdió un poco los papeles porque, bueno, nosotros hemos sido un poco también incisivos en querer saber porque nos dijeron que, bueno, al comité se le va a informar luego que se sepa todo, ahí al comité va a investigar, entonces ya no sería una investigación, si ya se va a saber todo, entonces nosotros no tenemos ningún tipo de información. Entonces, no nos han dicho quién estará atrás de esto, pero sí nos dejaron a entrever eso, ¿no? Que se han roto las instalaciones y eso se va a investigar, ¿no? Entonces, nosotros tampoco no tenemos la información hasta el momento. Esperemos que la empresa un poco recapacite y, bueno, no creo que lo haga, pero que de una vez diga las cosas como han ocurrido, porque ellos yo creo que sí deben tener información al respecto, ¿no? Porque son dos cosas, ¿no? Hay dos eventos, ¿no? Hay situaciones que han ocurrido en tierra, donde nosotros trabajamos y hay situaciones o eventos que han podido ocurrir en el mar, ¿no? Que ya son públicos, también hay denuncias a través del capitán, ¿no? Que dice que no se han actuado en su debido momento, y eso es justamente lo que en algún momento yo le hacía las preguntas también al presidente, ¿no? Y él me dice que sí, se han desplazado, ha actuado el plan de contingencia que tenía que haber actuado en su momento, ¿no? Pero yo le decía, pero si han actuado, entonces, ¿por qué se ha desplazado tanto, ¿no? Entonces, algo ha fallado ahí. Entonces, Efectivamente, eso quedaba esa en es, incertidumbre, un poco como les estaba mencionando el presidente, casi al final de la reunión, un poco que se ofuscó, levantó la voz, ¿no? Y se portó de una manera inadecuada, ¿no? Porque él es el gerente general de seguridad y medio ambiente, ¿no? El máximo representante de seguridad en refinería, y un poco que nosotros nos sentimos, bueno, sobre todo mi persona, porque estaba conversando conmigo, me sentí un poco mortificado respecto a cómo él actuó, ¿no? Entonces, él abandonó la reunión abruptamente y yo me quedé conversando con el abogado, en este caso el señor Jesús Morales, que también es miembro del comité de parte de la empresa, y le digo, no es posible que el gerente de seguridad medio ambiente, el presidente del comité, se comporte de esa manera, no. Yo entiendo de repente un poco la tensión del la momento, ¿no? tensión, que él está un poco, de repente un poco estresado, pero para que se comporte de esa manera me dejó mucho que desear. Entonces yo le dije que esto de acá no iba a quedar así y este es un tema que en realidad la gente se tiene que enterar al respecto. Entonces es un poco lo que Ya, nos sí, mortifica a nosotros básicamente como trabajadores, que no se nos diga hasta ahorita cómo van a ocurrir los hechos, ¿no? Para poder de repente de alguna manera tener más claras las cosas y poder un poco conversar con los trabajadores que están involucrados también, porque también tengo que defender de alguna manera a los trabajadores, ¿no? claro, de hecho se ven involucrados a formar parte de la empresa en todo este escándalo, en la forma como se ha manejado este desastre ambiental. Y precisamente Sí. uno de los aspectos más cuestionables o que más ha mortificado a la opinión pública es que Repsol negó en un inicio responsabilidad y lo sigue haciendo sobre este hecho, pero además se evidenció que no tenía un plan de contingencia bien definido que permitiese actuar de manera rápida y oportuna para impedir que el desastre se ampliara en sus consecuencias ambientales y sociales. Pero al parecer esto no es un tema nuevo, no es un asunto que se haya, digamos, puesto en evidencia a raíz del desastre medioambiental. Desde Perú Equidad hemos venido haciendo seguimiento al comportamiento y al impacto de empresas españolas, incluida Repsol, sobre los derechos laborales y sobre los derechos humanos en general. Producto de este trabajo, se han publicado un par de informes sobre la actuación de las empresas españolas en nuestro país, y en estos informes se dan cuenta de una serie de situaciones que ponen en evidencia la ausencia de políticas de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. Esto pareciera que se agravó durante el contexto de la pandemia. ¿Nos podrías contar, Jack,
¿Cuál fue la actuación de Repsol cuando se inició esta emergencia sanitaria el año 2020 y cómo fue el tratamiento que recibieron los trabajadores en ese contexto para evitar los contagios y para mantener sus actividades reduciendo al máximo ese riesgo? Porque deben saber los que nos siguen que Repsol fue una empresa que no paralizó durante la pandemia, al ser un servicio esencial. Entonces, en ese contexto, ¿cuál fue la actuación de Repsol y cómo se puede evaluar esta actuación en términos de debida diligencia, es decir, de prevención y remediación de las afectaciones a los derechos de los trabajadores? Sí, a inicios de la pandemia, justamente en el 2020, cuando recién empieza el caso cero en Pampilla, ¿no? Nosotros tomamos conocimiento del caso cero en Pampilla. Hubieron trabajadores que tuvieron contacto directo, se puede decir, gracias a Dios no se infectaron los que habían estado con el caso cero, pero también había habido trabajadores de campo que habían tenido contacto. Entonces nosotros pedimos justamente que se aíslen y se le den el tiempo justamente para que evitar justamente con los demás trabajadores, ¿no? En ese sentido, la empresa se negó, ¿no? Nunca actuó en ese sentido. Gracias a Dios no hubo ese contacto, pero nosotros de manera preventiva observamos justamente ese actuar de la empresa que debe ser por la deficiencia de personal que hay. Entonces, no se actuaba de manera correcta para poder aislar a los casos, ¿no? En laboratorio, en el área de laboratorio también ocurrió lo mismo, o sea, no se había informado del primer caso y a la gente que había tenido contacto con el primer caso también en laboratorio no tenían conocimiento, ¿no? Y así fuimos poco a poco haciendo seguimiento a los casos en el área de instrumentación, que es el área de mantenimiento. También ocurrieron también casos, ahí sí hubieron casos de contagio, las áreas estaban muy reducidas. Entonces, esas cosas nosotros le hicimos saber a través de cartas y correos justamente al gerente general Jaime Fernández Cuesta respecto a todas estas observaciones que había, ¿no? Y tuvimos que llegar al extremo de comunicar a la autoridad de trabajo, en este caso SUNAFIL, para que entre a fiscalizar, ¿no? Lo hicimos de manera virtual la denuncia y fueron justamente a revisar estos casos, ¿no? de refinería La Pampa, ¿no? ¿Qué se denunció básicamente en estos casos, en este contexto de pandemia? Que no se realizaran pruebas, que los protocolos de seguridad no garantizaran, por ejemplo, el debido distanciamiento, o que en los casos de contagio no implicaran un seguimiento por parte de la empresa. Quizás nos podrías explicar en qué consistió la denuncia específica de Sutrelapa y también qué respuestas obtuvieron de la SUNAFIL. Sí, lo que hicimos justamente es lo que acaba de explicar hace un momento, es que no había un seguimiento a los casos que habían tenido en contacto, ¿no? Eso era un poco lo que nos preocupaba. Y luego, bueno, a través justamente del Comité de Seguro Social y Trabajo, ya las denuncias o las solicitudes, más que todo, era con respecto a las pruebas rápidas que inicialmente se hacían, no se hacían. Y bueno, con esas pruebas rápidas se comenzaron a detectar casos de asintomáticos, ¿no? Al comienzo la empresa no las quería hacer, bueno, a solicitud de parte justamente del comité, insistencia de parte de nosotros, se llegó a hacer, ¿no? Pero las pruebas moleculares que solicitábamos nunca lo hacían, ¿no? Eso sí, tuvieron que los trabajadores hacerlo por su cuenta a través del EPS, y ya después la empresa recién ha retomado y ha hecho pruebas moleculares, ¿no? Hoy en día sí las hacen, ¿no? Pero gracias a Dios, ha habido pocos involucrados, no se podría decir, pero sí hemos tenido también bajas, ¿no? Muertes en Refinería de La Pampilla, ¿no? Lamentablemente, cosas que nunca hubiéramos querido que pase, pero llegaron a pasar, ¿no? Que ha habido muertes también por el tema del COVID. Tanto del personal, justamente, lo que nosotros pedíamos a través del comité es que se haga seguimiento al personal del grupo de riesgo, y inicialmente también igual, ¿no? Había una deficiencia. Pero esos temas a SUNAFIL ya no se les comentó esos temas, ¿no? Eso sí, a través del Comité de Seguridad y Trabajo, nada más. Han quedado registrados. Y a través del Comité de Seguridad y Trabajo siempre he tenido un problema en el tema de dejar
evidenciado los requerimientos que uno hace, ¿no? Porque en las actas no se me permite justamente dejar evidenciado lo que nosotros los trabajadores solicitan, ¿no? Básicamente siempre pone lo que en este caso el empleador coloca en las actas, ¿no? Porque el que maneja las actas básicamente era el señor Jesús Morales, era el que escribía las actas y siempre colocaba lo que él ha querido. Pero yo a través de documentos extraordinarios he puesto cartas y he dejado evidencia justamente de las cosas que no se ponían en las actas, ¿no? He llegado Otro incluso hasta... aspecto, ¿Sí? sí, ya, otro aspecto clave relacionado con las condiciones de trabajo del personal de Refinería La Pampilla tiene que ver con el ejercicio de la libertad sindical y en particular de la negociación colectiva. ¿Cómo les va en ese tema, Jack? Porque lo que recuerdo de anteriores conversaciones era que al inicio de la pandemia ustedes justo se encontraban en un proceso de negociación colectiva con Repsol y que el tema de la conectividad se convirtió en un problema para poder cerrar esa negociación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí, nosotros estábamos justamente en el mes de febrero, enero, febrero, llevando la negociación colectiva y en marzo vino el tema de la pandemia del 2020. Suspendieron todo el tema de la negociación colectiva aproximadamente en el mes de julio, agosto. Se empezó a retomar, si mal no recuerdo, en octubre creo del 2020 empezamos a retomar la negociación por el tema de la conectividad. Inicialmente había bastantes problemas, a veces no se escuchaba. Entonces, comenzamos a avanzar, ¿no? La empresa inicialmente empezó a plantear, a pesar de que había continuado trabajando, laborando, la empresa y todos plantearon cero de incremento. Logramos ya en el 2021 cerrar la negociación colectiva, ¿no? Justamente también hay un tema de que se venía vulnerando el descanso semanal y planteamos un sistema de trabajo nuevo donde los trabajadores turnistas pueden descansar dos veces a la semana como los diurnistas, ¿no? Entonces, eso se logró también a través de esta negociación colectiva y bueno, los incrementos fueron muy bajos ya en el 2021. Sabemos todos que la inflación superó el tema de los incrementos que nos dieron en el 2021, ¿no? 6.4 fue la inflación, entonces eso sí nos viene golpeando hasta hoy en día, ¿no? Inclusive hay compañeros que vienen laborando hoy en día y bueno, nos están haciendo justamente ese tipo de malestares porque ya la canasta familiar ha subido bastante, el tema de la educación se ha mantenido igualito, sigue subiendo y nuestros ingresos se han visto afectados, ¿no? Los compañeros del grupo de riesgo se vieron afectados porque las remuneraciones se les disminuyeron en 30%, y ese es un tema de que la empresa no ha querido valorar, ¿no? Porque es un beneficio que lo hemos tenido en forma permanente, pero bueno, es un tema que lo estamos gestionando para reclamarlo también más adelante, ¿no? Pero en Todo esto fin, a pesar de se de logró que una Repsol, negociación de 2 años. sí, una negociación que duró más tiempo de lo que corresponde, Ah, pero sí, sí, sí. además en el marco de una empresa que ha reportado utilidades millonarias, porque hasta lo que se tiene entendido, el 2020 tuvieron una rentabilidad de 2.000 millones de dólares, que no es una cifra menor y que tendría que posibilitar a la empresa considerar la propuesta del sindicato en materia de negociación colectiva y no ofrecerle cero de aumento, ¿no? Porque eso constituye, pues, digamos, una falta de consideración al esfuerzo que realizan los trabajadores, sobre todo en actividades que suponen un riesgo a la integridad física de los trabajadores. Tú nos comentabas en anteriores oportunidades, pero también está reportado en los informes elaborados por Perú Equidad, que el año 2018 hubo un suceso que también comprometió la seguridad ambiental y física de los pobladores de Ventanilla, que tenía que ver con una fuga de gas. Quizás nos podrías comentar sobre este hecho y cómo es que Repsol, a pesar de esta situación que implicó un riesgo significativo, no ha tomado todas las medidas necesarias para prevenir, por ejemplo, casos como el de Ventanilla, donde al momento, a pesar de que todavía falta
por resultados de la información, se estima que fueron más de 6.000 barriles de crudo los derramados en los mares de Ventanilla. Incluso especialistas como Giesecke, Ricardo Giesecke, ex ministro del Ambiente, han calculado en 30.000 barriles y que comprometen aproximadamente a 18 kilómetros cuadrados de la costa peruana. Entonces, este suceso del 2018, digamos, ¿en qué consistió y por qué es que la empresa no tomó nota de las implicancias y los riesgos de su actividad para evitar precisamente lo que ha sucedido estos días? Sí, el evento ocurrió en febrero de 2017, ¿no? De 2017. Nosotros hicimos justamente la denuncia ante Sunafil. Fue un evento, en refinería tenemos, no sé si habrán visto todos ustedes, una antorcha cuando nos desplazamos hacia Ventanilla o venimos en una antorcha. Ahí se queman todos los gases que están en exceso, ¿no? de la refinería. Este es como un alivio para que la refinería siga trabajando. Lo llamamos el flare o la antorcha. Entonces, la empresa prefirió arrancar una planta con un equipo que todavía estaba en desperfectos. Eso causó justamente o motivó que estuvieran venteándose todo el gas, porque ese equipo es un compresor que jala los gas y lo mete al proceso. Pero como ese equipo estaba fuera de servicio, se mandaban todos los gases a quemarse a la antorcha. Estos gases contienen bastante contenido de H2S, es un gas sulfídrico, es el olor cuando uno huele el huevo podrido, pero en altas concentraciones es mortal. No, gracias a Dios, ese día cuando ocurrió el evento, no habían trabajadores cerca de la antorcha. Por el espacio que se maneja, el gas se dispersó y llegó hasta la planta y se activaron las alarmas, los sensores de alarmas que había, pero las cantidades que se había desplazado el gas desde la antorcha, del cerro hasta la parte baja de la planta, hizo que se activen las alarmas, ¿no? Entonces, tuvieron que evacuar todos, los gases comenzaron a sentirse como están dispersos en el aire, en menor concentración, pero sí se llegó a percibir el olor, ¿no? Entonces, ese evento de mayor magnitud, tuvimos que hacer la denuncia ante el Sunafil, ¿no? Y recién en el 2021 hemos obtenido el resultado de Sunafil, ¿no? Entonces se ha demorado casi cerca de 4 años para obtener el resultado. Eso es un poco la preocupación justamente también de nosotros. O sea, casos así se demoran o tardan demasiado. Entonces, pero a pesar de eso, nosotros, conocedores de los eventos, manifestamos justamente este tema en el Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, ¿no? Y de alguna manera planteamos algunas alternativas o algunas posibilidades de que no se debe manejar o no se deben arrancar las plantas en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque, como le dije, ¿no? Gracias a Dios no hubo un muerto, ¿no? Porque esos gases son mortales. Si alguna persona hubiese estado trabajando cerca de la antorcha, hubiese corrido algo no deseado, que menos mal que no ocurrió. Pero fue un evento potencialmente peligroso. Y eso yo lo denuncié ante Sunafil. Y recién hemos obtenido en el 2021 el resultado final de la Intendencia, donde le proponen, si no me equivoco, a la empresa una multa de 236.295 soles, ¿no? Esa es la multa que le van a aplicar. Pero esta multa, como sabemos todos, la empresa se va a ir a un proceso contencioso administrativo y va a tratar justamente de anular esto, ¿no? Y eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera los dirigentes sindicales, es lo que venimos observando justamente a las autoridades de trabajo, en este caso el Ministerio, Sunafil, que eso de alguna manera se tiene que corregir, ¿no? Deben tener este poder que tenía antes, que haga que corrija directamente a las empresas, ¿no? No que esto se tarda 4 años y justamente, mira, la conducta de alguna manera se ha mantenido porque no se ha actuado hasta ahorita lo que tenemos con los datos, que no se ha actuado bien en el tema del mar, ¿no? La contaminación que ha habido a través del mar. No se cumplió como debe ser con el protocolo de actuación. Finalmente, para terminar esta entrevista, muy brevemente, Jack, ¿qué esperarías tú de parte de Repsol en este contexto? ¿Cuál sería
una acción oportuna, pertinente, acorde con la responsabilidad que tiene y también pensándolo desde el punto de vista de los trabajadores. Bueno, en realidad este tema ahorita está en investigación, ¿no? Y todo el mundo ha ido evidenciando las cosas como se han ido planteando y nosotros los trabajadores le hemos pedido a la empresa justamente la información para poder ver lo que ha pasado y lo que sí decimos si hay parte de responsabilidad de una vez que asuma, ¿no? Y que diga en realidad lo que ha pasado, ¿no? Con respecto justamente a este evento, ¿no? Que ha afectado tremendamente a las poblaciones que dependen justamente de la pesca, de distintas actividades que se dan en el verano, ¿no? Gente que vende justamente el ceviche, que atiende justamente, se alimenta, como ha visto en las noticias, con el tema de las sombrillas, que hacen uso justamente de la estación de verano. Todas estas personas que se desenvuelven en este tipo de actividades se han visto tremendamente afectadas y Repsol debe asumir justamente la responsabilidad con respecto a ello, ¿no? Igual con nosotros, ¿no? Estamos en curso justamente y seguimos trabajando al respecto de esto de acá y tenemos el compromiso justamente de avanzar, ¿no? Y de realmente seguir unas políticas de seguridad que corresponden, ¿no? De proteger el medio ambiente, proteger también cumplir nosotros mismos con nuestra propia seguridad y de eso se trata, ¿no? Nosotros jamás vamos a estar en contra de la empresa en que nos envolvemos, pero sí queremos que se haga cumplir y que sigan las cosas como realmente han pasado, ¿no? Bueno, Somos Jack, partícipes, agradecemos esta intervención, esta participación en Equidad TV. Nos ha compartido información importante y valiosa que refleja la posición de los trabajadores de Repsol ante una situación que los afecta como miembros de la empresa. Y, digamos, te estaremos invitando en una próxima ocasión para que nos comentes cómo es que Repsol ha logrado superar este entrampamiento que lo compromete seriamente frente a las autoridades peruanas, pero también frente a las autoridades españolas que tienen vigente un plan nacional de acción en empresas y derechos humanos y que por lo visto no le han dado la debida atención para garantizar que sus inversiones en terceros países cumplan con los estándares de debida diligencia. A todos los que nos siguen en Equidad TV los invitamos a compartir este programa a través de las redes sociales y le agradecemos nuevamente al señor Jack Chavarri, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Refinería La Papilla, por participar en este programa. Con nosotros será hasta otra oportunidad.